Hola, soy Sofía, y mi propia hermana le dijo a un doctor que yo era una adicta mientras estaba postrada en una cama de hospital, demasiado débil para defenderme. A veces, el veneno más letal no viene en un frasco, sino en las palabras susurradas por la gente que comparte tu sangre. ¿Alguna vez has sentido que las personas que más deberían apoyarte son las que más te hunden? Antes de contarte cómo esas palabras de Isabela en esa fría habitación se convirtieron en el arma que casi me destruye, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasó cuando la puerta de esa habitación se abrió y la verdad entró sin pedir permiso. Para mi familia, yo nunca fui suficiente. Crecimos en una de esas casas impecables de Coral Gables, donde el césped siempre estaba perfectamente cortado, y las apariencias lo eran todo. Mi padre, un exitoso inversionista, y mi madre, una mujer cuya única profesión era ser la esposa de un hombre exitoso, valoraban las cosas que se podían ver y tocar: el auto del año, las vacaciones en Europa, las joyas. Mi hermana mayor, Isabela, encajaba perfectamente en ese molde. Se casó con un hombre rico. Vivía para las fiestas de sociedad y medía su felicidad en quilates. Yo, en cambio, elegí ser fiscal. Elegí pasar mis noches leyendo expedientes de casos horribles en lugar de catálogos de moda. Para ellos, mi carrera no era un logro. Era una extraña y agotadora obsesión que me hacía demasiado intensa. La envidia de Isabela era un veneno lento, administrado en pequeñas dosis. Nunca era un ataque directo, sino comentarios disfrazados de preocupación. En las cenas familiares, mientras ella mostraba su nuevo reloj Cartier, regalo de su esposo, mi madre me miraba con lástima. «Sofía, ¿te ves tan cansada? ¿Estás segura de que puedes con tanto estrés? Isabela dice que apenas duermes». Y mi hermana asentía, con una expresión de falsa compasión. «Es que me preocupo por ti, hermanita. Nadie puede trabajar a ese ritmo sin ayuda». La palabra ayuda quedaba flotando en el aire, cargada de insinuaciones. Ellos nunca dijeron drogas directamente, no al principio, pero plantaron la semilla, y mis padres, ansiosos por encontrar una explicación a por qué una de sus hijas no seguía el guión, la regaron con gusto. Mis logros eran sistemáticamente minimizados o, peor aún, convertidos en una prueba de mi supuesta inestabilidad. Cuando gané mi primer caso importante, un titular en el periódico local me mencionaba. En la cena de ese domingo, lo traje a la mesa con un poco de orgullo. Mi padre apenas levantó la vista de su plato. «Ten cuidado, Sofía. Ese mundo es muy sucio. No te vayas a enredar». Isabela añadió rápidamente. «Papá tiene razón. Además, ¿no te da miedo? Tienes que estar muy alterada para lidiar con criminales todo el día». Mi éxito se transformaba en un síntoma de mi desequilibrio. Cualquier intento de defenderme era recibido con la misma frase lapidaria: «Ay, Sofía, eres demasiado sensible. No se te puede decir nada». Era la forma perfecta de invalidarme, de hacerme sentir que el problema era yo, no su crueldad. Recuerdo una vez, años antes, cuando me aceptaron en una de las mejores facultades de Derecho del país con una beca completa. Corrí a casa para contárselo, con la carta de aceptación temblando en mis manos. Mi madre me dio un abrazo rápido y dijo: «Qué bien, mija. Ahora, ayúdame a elegir el color de los manteles para la fiesta de compromiso de tu hermana». Mi logro, el resultado de años de esfuerzo y sacrificio, fue reducido a una interrupción de 5 segundos. Ese día entendí que en el universo de mi familia, mi luz siempre sería opacada por el brillo superficial de Isabela. No importaba cuánto me esforzara, yo era la hija rara, la que no entendía las prioridades, la que avergonzaba a la familia con su trabajo sombrío en lugar de aportar glamour. El último caso que llevé me consumió por completo. Fue un juicio de alto perfil contra una red de crimen organizado. Durante meses, apenas dormí. Vivía a base de café y la adrenalina de saber que tenía en mis manos la posibilidad de hacer justicia para docenas de víctimas. Las amenazas eran constantes.
La presión de los medios era brutal y la complejidad del caso era abrumadora. Mi apartamento se convirtió en una cueva de documentos legales y fotos de evidencia. Me aislé del mundo, incluyendo a mi familia. Sus llamadas, preocupadas, se sentían más como una intrusión que como un apoyo. ¿Estás comiendo bien? Te oyes muy acelerada, decía mi madre. Yo sabía que detrás de esa pregunta estaba la voz de Isabela, susurrándole al oído que mi dedicación era en realidad un descenso a la locura. El agotamiento era más que un simple cansancio. Era un peso físico que me aplastaba los huesos, una niebla espesa que no me dejaba pensar con claridad. Mis manos temblaban al sostener una taza de café. Y a veces me encontraba mirando un párrafo durante minutos sin poder procesar las palabras. Mis colegas me decían que me tomara un descanso, que estaba al borde del colapso, pero yo no podía parar. Sentía que si me detenía, todo el caso se desmoronaría. Las víctimas dependían de mí, así que seguí adelante, empujando mi cuerpo y mi mente mucho más allá de sus límites, ignorando todas las señales de advertencia que me gritaban que parara. Creía que la victoria en la corte justificaría el sacrificio. No tenía idea de que el verdadero juicio estaba a punto de comenzar, y no sería en un tribunal. El veredicto fue culpable. Ganamos. Recuerdo el alivio inundando la sala del tribunal, los abrazos de mi equipo, las lágrimas de las familias de las víctimas. Sentí una oleada de euforia que duró exactamente 30 segundos. Luego, todo se volvió negro. No me desmayé de forma dramática. Fue más bien como si alguien hubiera apagado un interruptor. Mis piernas cedieron, y lo siguiente que supe fue el sonido distante de una sirena y la sensación de que me llevaban en una camilla. Mi cuerpo finalmente había dicho basta. Había ganado la batalla más importante de mi carrera, pero había perdido la guerra contra mi propio límite. El precio de la justicia, para mí, fue el colapso total. Desperté en una habitación de hospital privada, de esas que parecen más un hotel de lujo que un centro médico. Las paredes eran de un color crema, y por la ventana se veía un jardín perfectamente cuidado. El pitido rítmico de un monitor era el único sonido, aparte de las voces ahogadas que venían del otro lado de la puerta. Reconocí el tono autoritario de mi padre, el murmullo ansioso de mi madre y la voz clara y cortante de mi hermana, Isabela. Estaba demasiado débil para moverme. Mis párpados pesaban como plomo. Me sentía a la deriva, atrapada en esa neblina entre el sueño y la conciencia. Fue en ese estado de total vulnerabilidad, indefensa y conectada a una vía intravenosa, que escuché las palabras que me rompieron en pedazos. La puerta se abrió con un suave siseo, y un hombre con una bata blanca entró, seguido por mi familia. Era el doctor. Isabela se adelantó, colocando una mano en su brazo con una familiaridad ensayada, su rostro una máscara de angustia. «Doctor», dijo, su voz cuidadosamente modulada para sonar rota pero firme. «Estamos tan preocupados. Sofía ha estado trabajando demasiado, sin descanso». Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener toda su atención. «Honestamente, nos preocupa que esté consumiendo algo, probablemente drogas, para poder soportarlo todo». Las palabras cayeron en el silencio de la habitación como piedras en un pozo. Yo, postrada en la cama, las escuché, y aunque mi cuerpo no podía moverse, sentí como si cada una de esas palabras me hubiera golpeado físicamente, dejándome sin aire y con un dolor más agudo que cualquier aguja intravenosa. En ese momento, quise gritar, quise levantarme y abofetearle la mentira de la cara, pero no podía. Mis músculos no respondían. Mi voz era un eco atrapado en mi garganta. Estaba prisionera en mi propio cuerpo, obligada a ser una espectadora silenciosa de mi propia destrucción. La ironía era tan cruel que quemaba. Me había derrumbado por agotamiento, por darlo todo en mi trabajo, por luchar por la justicia. Y aquí estaba mi hermana, la persona que debería conocerme mejor, convirtiendo mi sacrificio en una historia sórdida de adicción para salvar las apariencias. Era más fácil para ellos creer que estaba drogada a aceptar que una de sus hijas había elegido un camino de sacrificio en lugar de uno de comodidad.
Mi debilidad física se convirtió en el lienzo perfecto para que ella pintara su obra maestra de traición. Lo que me destrozó aún más fue el silencio de mis padres. Estaban allí, de pie, justo detrás de Isabela, con expresiones de grave preocupación. No dijeron nada, no la corrigieron, no defendieron a la hija que yacía indefensa en una cama de hospital. Su silencio era un consentimiento, una firma en el documento de mi condena. Mi madre se llevó una mano a la boca, como si estuviera conteniendo un sollozo, y mi padre asintió lentamente a las palabras del doctor, con el ceño fruncido. En ese asentimiento vi toda mi vida de invalidación condensada en un solo gesto. No importaba la verdad, solo importaba la narrativa que fuera más conveniente para ellos, la que manchara menos el impecable barniz del apellido familiar. Me estaban abandonando en el momento en que más los necesitaba, y lo hacían sin pronunciar una sola palabra. El doctor, un hombre de mediana edad con ojos cansados, escuchó con una expresión profesional e indescifrable. Anotó algo en su tableta. «Entiendo su preocupación», dijo con calma. «Dada la naturaleza de su colapso, un agotamiento severo, realizaremos un análisis toxicológico completo como parte del protocolo estándar. Así podremos descartar cualquier sustancia». Sus palabras, destinadas a ser neutrales y clínicas, se sintieron como otro clavo en mi ataúd. Un análisis. Iban a buscar drogas en mi sangre por la mentira de mi hermana. Una parte de mí sintió un destello de alivio, sabiendo que no encontrarían nada, pero fue ahogado por la humillación abrumadora. El simple hecho de que se considerara la posibilidad era una victoria para Isabela. Había logrado plantar la duda, manchar mi reputación frente a un extraño. Isabela no se detuvo ahí. Vio que tenía una audiencia receptiva y continuó tejiendo su red. «Hemos visto los cambios en ella». «Doctor», añadió, su voz temblando con falsa emoción, «está tan irritable. Apenas duerme. A veces habla tan rápido que no se le entiende. No es ella misma. Creemos que ha estado usando algo para mantenerse despierta, para aguantar la presión de ese caso tan horrible que llevaba». Cada palabra era una distorsión de la realidad. Mi irritabilidad era estrés. Mi insomnio era dedicación. Mi rapidez al hablar era la pasión por mi trabajo. Ella tomó todos los síntomas de mi agotamiento extremo y los retorció hasta que encajaron en la narrativa que ella quería. Estaba describiendo a una adicta, y mis padres asentían, confirmando cada mentira con sus miradas compungidas. Mi mente, a la deriva en esa niebla de debilidad, se aferró a un recuerdo. Tenía 19 años, e Isabela, ya casada, había chocado su Mercedes nuevo después de beber demasiado en una gala benéfica. Me llamó a mí, no a sus padres ni a su esposo. Eran las 3 de la mañana. Fui a la comisaría, usé mis conocimientos de estudiante de Derecho para hablar con el oficial, y la ayudé a evitar un cargo grave. Nunca se lo conté a nadie. Protegí su secreto, su reputación, su matrimonio perfecto. Y ahora, aquí estaba ella, devolviéndome el favor al inventar una adicción mientras yo estaba incapacitada. La asimetría de nuestra relación nunca había sido tan dolorosamente clara. Yo era su red de seguridad. Ella era mi verdugo. Mientras yacía allí, escuchando sus susurros venenosos, algo cambió dentro de mí. El dolor agudo y la conmoción comenzaron a enfriarse, a solidificarse. Se transformaron en una calma gélida, una claridad cortante que atravesó la niebla de mi agotamiento. Ya no sentía la necesidad de llorar o de gritar. El torbellino de emociones se detuvo, y en su lugar quedó un silencio absoluto, un vacío donde antes había amor filial y la desesperada necesidad de su aprobación. En ese instante, supe que todo había terminado. No habría más intentos de explicarles mi vida, no más súplicas para que me vieran por quien era. Habían cruzado una línea de la que no había retorno. El vínculo que nos unía, ya frágil y desgastado, se había roto para siempre. Mi atención se desvió de sus voces y se fijó en los detalles de la habitación. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de las persianas, creando franjas de luz y sombra en la pared de color crema. El monitor a mi lado emitía un pitido constante y rítmico, un metrónomo indiferente a mi tragedia personal.
Olía a antiséptico y a las flores caras que seguramente mi madre había mandado a poner en un jarrón en la esquina. Era una habitación de lujo, diseñada para el confort y la recuperación, pero para mí se había convertido en una celda. En el escenario de la traición más íntima, el contraste entre la opulencia del entorno y la miseria de mi situación era nauseabundo. El dinero podía comprar la mejor atención médica, pero no podía comprar una pizca de lealtad o de amor verdadero. La conversación de mi familia bajó de volumen, convirtiéndose en un murmullo conspirador. Ahora hablaban de opciones, de los mejores centros de rehabilitación, de cómo manejar esto con discreción para proteger el nombre de la familia. Ya no hablaban de mí, Sofía, su hija, su hermana. Hablaban de un problema que había que solucionar, de un escándalo que había que contener. Me habían despojado de mi identidad y me habían convertido en una vergüenza que gestionar. Escuchar esas palabras fue la humillación final. No solo me habían acusado falsamente, sino que ya estaban planeando mi futuro basándose en esa mentira, sin siquiera considerar la posibilidad de que estuvieran equivocados. Para ellos, yo ya era culpable. Fue en ese momento que tomé una decisión. No iba a luchar. No les daría la satisfacción de verme reaccionar. Cualquier intento de defenderme, en mi estado de debilidad, solo sería interpretado como una prueba más de mi inestabilidad. Si gritaba, dirían que eran los efectos de las drogas. Si lloraba, dirían que era un colapso emocional. Mi única arma era el silencio. Decidí quedarme quieta, mantener los ojos cerrados y dejar que ellos se ahogaran en su propia farsa. Dejaría que la realidad hiciera el trabajo por mí. No sabía cómo ni cuándo, pero tenía una fe inquebrantable en una cosa: la verdad. Y mi verdad, la que había ganado en los tribunales y la que me había llevado a esta cama, era mucho más poderosa que sus mentiras susurradas. Después de lo que pareció una eternidad, el doctor se fue, prometiendo volver con los resultados de los análisis. Mi familia se quedó sola conmigo en la habitación. El silencio era pesado, lleno de lo que no se decía. Entonces sentí una mano fría en mi brazo. Era Isabela. Se inclinó sobre mí, su perfume caro llenando el aire a mi alrededor. «Todo va a estar bien, hermanita», me susurró al oído, su aliento cálido contra mi piel. «Estamos aquí para ti. Te vamos a ayudar a superar esto». La hipocresía de ese gesto, de esas palabras, fue tan abrumadora que casi me ahogo. Quería apartarme, pero no pude. Así que me quedé inmóvil, recibiendo su falsa compasión como un último veneno, sintiendo cómo una nueva fuerza, fría y dura como el acero, se forjaba en lo más profundo de mi ser. Pasaron las horas, o tal vez solo minutos. El tiempo en esa habitación se había vuelto denso y pegajoso, como el aire antes de una tormenta. Mi familia, creyendo que yo estaba inconsciente o demasiado sedada para entender, continuó su macabro consejo de guerra. Hablaban en susurros, pero en el silencio de la habitación, cada palabra era como un grito. «Hay un lugar excelente en Malibú», decía Isabela, deslizando su dedo por la pantalla de su celular. «Muy discreto. Varias esposas de los socios de Ricardo han ido allí. Nadie tiene por qué enterarse de la verdadera razón». Mi padre asintió, con la mirada fija en la ventana. «Lo que cueste no es problema. Lo importante es manejar esto antes de que se convierta en un chisme». No hablaban de mi salud, de mi recuperación. Hablaban de control de daños, de proteger la fachada de la familia perfecta de Coral Gables. Isabela continuó con su morbosa planificación, describiendo las terapias ecuestres y las sesiones de yoga al amanecer, como si estuviera reservando un spa de lujo. «El lugar tiene vista al Pacífico», dijo con un tono casi entusiasta. «Le vendrá bien un cambio de aires, lejos de... Todo esto era mi vida, mi carrera, todo lo que había construido con mi propio esfuerzo. Para ella, era una mancha que debía limpiarse en una clínica de rehabilitación de $100,000 al mes. La ironía era tan grotesca que me habría reído si hubiera tenido la fuerza. Me estaban sentenciando a un exilio dorado, no para curarme, sino para esconderme. Mi agotamiento, mi sacrificio,
había sido reescrito como un vergonzoso secreto familiar que el dinero de mi padre debía enterrar bajo el sol de California. Una enfermera joven entró para cambiar la bolsa de la vía intravenosa. Su sonrisa era profesional, pero sus ojos me recorrieron con una curiosidad que me heló la sangre. Mi familia le había contado su versión, y ahora yo era el caso de la habitación 305, la fiscal adicta. Me tomó la presión. Su toque era eficiente pero carente de calidez. Pronto se sentirá mejor, señorita Reyes, dijo en un tono suave y condescendiente. El que se usa con alguien que no está en pleno uso de sus facultades. Quise gritarle que estaba equivocada, que la enferma no era yo, sino la gente que estaba de pie junto a mi cama. Pero me tragué las palabras. Mi silencio era mi única defensa. Dejaría que la verdad hiciera su trabajo sin mi ayuda. Cada gesto de lástima era una gota más de combustible para la rabia fría que crecía en mi interior. Mi madre, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente se derrumbó. Pero sus lágrimas no eran para mí, eran para ella misma. Se sentó en el sillón de diseño que había en la esquina, su bolso Hermès en el regazo, y comenzó a sollozar en voz baja. ¿Qué le diremos a los Abascal? Teníamos una cena con ellos el sábado. Gimoteó, dirigiéndose a mi padre. Isabela tiene razón. Esto es una pesadilla. Nuestra Sofía, ¿cómo pudo hacernos esto? La pregunta me golpeó con la fuerza de una bofetada. No, ¿cómo pudimos no ver su sufrimiento? Sino, ¿cómo pudo hacernos esto a nosotros? Mi colapso no era una tragedia personal, era una ofensa directa a su estatus social, una mancha en su perfecto retrato familiar. En ese momento, cualquier vestigio de amor filial que pudiera quedar en mí se evaporó por completo. Mi padre se acercó a ella y le puso una mano en el hombro, un gesto torpe y poco acostumbrado. Tranquila, Patricia. Ya te dije que lo resolveremos. Diremos que fue un caso de agotamiento extremo, lo cual no es del todo mentira. Nadie tiene por qué saber los detalles. Su mirada se cruzó con la mía por un segundo. No había preocupación en sus ojos, solo una fría determinación. Era un hombre de negocios resolviendo un problema de imagen corporativa. Yo era una mala inversión, un activo defectuoso que amenazaba con devaluar la marca familiar. Él no estaba allí como un padre preocupado por su hija, sino como un director ejecutivo gestionando una crisis. La frialdad de su pragmatismo era más dolorosa que la malicia abierta de Isabela. Me concentré en el sonido rítmico del monitor de frecuencia cardíaca. Bip, bip, bip. Un latido constante y metódico en medio del caos emocional. Era la prueba de que, a pesar de todo, seguía viva. Me aferré a ese sonido como un ancla. Era mi verdad. Mi corazón seguía latiendo. Mi cuerpo seguía luchando, incluso cuando mi propia familia ya me había dado por perdida. Observé cómo el sol de la tarde se movía a través de la habitación, proyectando largas sombras que parecían retorcerse en las paredes. Me sentí como una extraña en mi propia vida, una espectadora de una farsa cruel. Ya no sentía dolor, solo una extraña y desoladora calma, la calma que precede a la batalla final. La puerta se abrió de nuevo, y esta vez fue el doctor. Caminó hacia la cama con una tableta en la mano, su rostro tan impasible como antes. Mi familia se puso en pie de un salto, como si hubieran estado esperando una sentencia. Isabela se adelantó, su rostro una perfecta máscara de ansiedad. «Doctor, ¿alguna noticia?», preguntó, su voz temblando con una emoción perfectamente calculada. Mi padre se paró a su lado, con los brazos cruzados, luciendo como el patriarca preocupado que no era. Todos los ojos estaban puestos en el doctor, esperando la validación de sus mentiras, la confirmación que les permitiría proceder con su plan de borrarme y reescribirme a su antojo. El aire se volvió tan denso que sentí que no podía respirar. «Tengo los resultados del análisis toxicológico», anunció el doctor, y su voz, aunque tranquila, pareció hacer eco en la habitación. El silencio que siguió fue absoluto. Podía sentir la tensión de mi familia, una mezcla de miedo y expectación. Mi padre carraspeó. «¿Y bien, doctor? ¿Qué encontraron?». Había una extraña avidez en su pregunta,
una necesidad casi desesperada de que la mentira de Isabela fuera cierta. Sería mucho más fácil para él lidiar con una hija adicta que con una hija que simplemente era diferente. Una que había elegido un camino que él no entendía ni respetaba. Una adicción era un problema tangible, algo que el dinero podía intentar arreglar. Mi independencia, mi pasión por la justicia, eso era algo que nunca podría controlar. El doctor no miró a mi padre. En cambio, sus ojos se encontraron con los míos. Por primera vez desde que había entrado en esa habitación, sentí que me veía, no como un conjunto de síntomas o como el problema descrito por mi familia, sino como una persona. Luego, se dirigió a ellos. Como sospechaba, comenzó, y vi a Isabela contener la respiración. Los resultados son inequívocos. No hay absolutamente ningún rastro de narcóticos, estimulantes ilegales, anfetaminas o cualquier sustancia no prescrita en el sistema de la señorita Reyes. Sus análisis están completamente limpios. Su colapso se debe, tal y como indican todos los signos clínicos, a un caso extremo de agotamiento y deshidratación severa. Un silencio diferente cayó sobre la habitación. No era el silencio expectante de antes, sino uno pesado, aturdido. La verdad había llegado, no con un estruendo, sino con la fría y tranquila autoridad de un informe de laboratorio. Pude sentir, sin siquiera mirarlos, cómo el aire se escapaba del globo de su indignación fabricada. La máscara de preocupación de Isabela se resquebrajó por una fracción de segundo, revelando un destello de pura rabia antes de que lograra recomponerse. El rostro de mi padre se endureció, sus labios formando una línea delgada y dura. Mi madre simplemente parpadeó, como si no pudiera procesar la información. Su narrativa, tan cuidadosamente construida, se había derrumbado. No habían sido vindicados, habían quedado expuestos como mentirosos, y en su aturdido silencio, sentí el primer y dulce sabor de la justicia. El doctor se retiró de la habitación con la misma calma profesional con la que había entrado, pero el silencio que dejó atrás era cualquier cosa menos tranquilo. Era un vacío denso, cargado de vergüenza y resentimiento. Pude ver, sin necesidad de girar la cabeza, el rostro de mi hermana. La máscara de preocupación se había desvanecido por completo, reemplazada por una mueca de furia apenas contenida. Sus labios estaban apretados, y el color había abandonado sus mejillas. Mi padre tenía la mirada clavada en el suelo, como si de repente el impecable mármol del hospital fuera lo más fascinante del mundo. Mi madre, por su parte, se retorcía las manos. Su rostro era un campo de batalla entre la confusión y la humillación. La verdad no los había liberado, los había acorralado. Y yo, desde mi cama, los observé en su jaula de mentiras, sintiendo por primera vez en mi vida el poder del silencio. Isabela, como siempre, fue la primera en intentar romper el hechizo, no con una disculpa, sino con más veneno. Bueno, dijo con una risa forzada que sonó como un cristal al romperse. ¡Qué alivio!, ¿no? Supongo que solo estás loca. Entonces, la palabra loca la escupió, llenando el vacío que había dejado la palabra adicta. Eso no cambia el hecho de que no eres normal, Sofía. Nadie se derrumba así por simple cansancio. Sigues necesitando ayuda. Era increíble. Incluso enfrentada a la prueba irrefutable de su mentira, se negaba a ceder. Simplemente cambió de táctica, moviendo las piezas en su tablero para asegurarse de que yo siguiera siendo el problema, la pieza defectuosa en su perfecta familia. Su necesidad de verme rota era más fuerte que cualquier verdad. Mis padres, atrapados en el fuego cruzado entre la realidad y su lealtad a Isabela, se movían incómodos. Mi padre carraspeó, adoptando su tono de director ejecutivo. Bueno, ya está. No hay drogas. El asunto está zanjado, dijo, evitando la mirada de todos. Ahora nos concentraremos en tu recuperación. Un agotamiento de este nivel es serio. Veremos los mejores especialistas. Buscaremos un retiro de bienestar. Algo en las montañas, quizás. Escuché sus palabras y entendí. No había remordimiento, solo un cambio de estrategia. El plan seguía siendo el mismo. Sacarme de circulación,
manejarme como un problema. La clínica de rehabilitación en Malibú se había transformado en un retiro de bienestar en las montañas. La etiqueta había cambiado, pero la intención de controlarme y esconderme seguía intacta. Mientras los escuchaba redefinir mi realidad una vez más, una sensación extraña me invadió. La pequeña chispa de victoria que sentí cuando el doctor habló se había apagado, reemplazada por una profunda y desoladora certeza. Nunca se disculparían. Nunca admitirían el daño que me habían hecho. Para ellos, la verdad era simplemente un inconveniente que había que sortear. Su mundo se basaba en apariencias, y mi realidad, mi agotamiento, mi sacrificio, mi pasión, era demasiado cruda, demasiado real para encajar en él. En ese momento, la última hebra de esperanza de que algún día me vieran, de que algún día me entendieran, se rompió. No sentí dolor, solo una liberación fría y absoluta. Ya no necesitaba su aprobación. Ya no necesitaba nada de ellos. Justo en ese momento, la misma enfermera joven que me había mirado con lástima antes, volvió a entrar. Esta vez, traía una bandeja con un caldo ligero y un vaso de agua. Su comportamiento era completamente diferente. La condescendencia había desaparecido de sus ojos. Ahora me miraba con un respeto profesional, casi con una pizca de admiración. Doctor, me ha pedido que me asegure de que empiece a hidratarse, fiscal Reyes, dijo, y el uso de mi título profesional sonó como música en mis oídos. Fue una pequeña cosa, un cambio sutil en el tono de una extraña, pero para mí fue monumental. Fue la primera confirmación externa de que mi verdad, la que ellos habían intentado enterrar, estaba empezando a salir a la superficie. La enfermera me vio, no como la adicta loca que mi familia describió, sino como la fiscal que era. Mi padre, ignorando por completo la interacción, continuó con su plan. He visto un lugar en Colorado. Aislado, tranquilo. Podrías pasar un par de meses allí, desconectar de todo, dijo, más para sí mismo que para mí. Estaba intentando desesperadamente recuperar el control de la situación, de la narrativa. Si no podía etiquetarme como adicta, me etiquetaría como frágil, como una persona rota que necesitaba ser enviada lejos para ser reparada. Era su forma de lidiar con las cosas que no entendía. Las empaquetaba y las enviaba lejos. Su hija fiscal, que lidiaba con los peores criminales de la ciudad, era una de esas cosas. No podía procesar la idea de que mi fuerza y mi debilidad provinieran de la misma fuente. Mi dedicación a la justicia. Isabella, al ver que estaba perdiendo terreno, lanzó su último ataque. Se acercó a la cama, su rostro una máscara de falsa superioridad. ¿Ves, Sofía? Esto es lo que pasa cuando te empeñas en vivir en ese mundo horrible. Te destruye. Si me hubieras hecho caso, si hubieras elegido una vida normal, no estarías aquí. Su lógica era retorcida pero consistente. El diagnóstico del doctor no era una exoneración para mí, sino una condena a mi estilo de vida. Mi colapso era la prueba definitiva de que ella tenía razón desde el principio, de que mis elecciones eran erróneas y las suyas eran las correctas. No podía soportar la idea de que mi sacrificio tuviera algún valor, así que tenía que convertirlo en un fracaso personal, en una prueba de mi propia estupidez. Hasta ese momento, había permanecido completamente inmóvil, dejando que sus palabras me resbalaran como el agua. Pero ya era suficiente. Lentamente, con un esfuerzo que me costó casi toda la energía que me quedaba, moví el brazo. Mi mano, que antes se sentía como un peso muerto, se levantó de la sábana. Mis dedos se cerraron alrededor del vaso de agua que la enfermera había dejado en la mesita de noche. El movimiento fue pequeño, vacilante, pero para mí fue un acto de rebelión. Era yo, tomando el control de mi propia recuperación, satisfaciendo mi propia necesidad sin su ayuda ni su permiso. Los tres se quedaron en silencio, observando mi mano temblorosa como si estuviera desactivando una bomba. En ese simple gesto, les estaba diciendo que ya no era su prisionera. Me llevé el vaso a los labios y bebí.
El agua fría se sintió como vida pura, recorriendo mi garganta seca. Bebí despacio, deliberadamente, sin apartar la vista de un punto fijo en la pared frente a mí. No los miré. No les di la satisfacción de ver ninguna emoción en mi rostro. Cuando terminé, coloqué el vaso de nuevo en la mesita, con un suave clic que resonó en el silencio tenso de la habitación. El equilibrio de poder había cambiado. Ya no era la víctima indefensa en la cama. Era una mujer que, a pesar de todo, se estaba reponiendo. Ellos ya no tenían nada que decir. Su guión se había agotado. Sus mentiras habían sido expuestas, y su intento de control había fracasado. El aire se llenó de una quietud incómoda, la calma que precede a un terremoto. Fue entonces cuando escuchamos dos golpes suaves y firmes en la puerta. El sonido cortó la tensión como un cuchillo. Los tres se giraron bruscamente, sus rostros una mezcla de sorpresa e irritación. Probablemente esperaban a otro médico, a otra enfermera que interrumpiera su drama familiar. Mi padre, visiblemente molesto por la intrusión en su momento de crisis contenida, ladró un «sí» cortante hacia la puerta. La manija giró lentamente, y la puerta comenzó a abrirse, revelando una figura alta y distinguida en el umbral. No era un médico, no era una enfermera, era el comienzo del fin de su mundo, y el verdadero comienzo del mío, y ellos no tenían ni la menor idea de lo que estaba a punto de suceder. La figura que entró no era un médico, era un hombre mayor, de unos 60 y tantos años, con el cabello plateado peinado hacia atrás, y una dignidad que parecía fuera de lugar en la esterilidad de una habitación de hospital. Llevaba un traje de lino de color claro, perfectamente planchado a pesar del calor de Miami, y sus zapatos de cuero brillaban con un lustre discreto. No era la clase de riqueza ostentosa a la que mi familia estaba acostumbrada, la de los logos y las marcas evidentes. Esta era una elegancia diferente, una que emanaba de la confianza y el respeto ganado, no comprado. Sus ojos, enmarcados por unas cejas pobladas, recorrieron la habitación con una calma autoritaria, deteniéndose por un instante en el trío tenso que formaban mis padres y mi hermana, antes de posarse finalmente en mí. Mi familia se quedó paralizada, sorprendida por la intrusión. Vi a mi padre enderezar la espalda, su expresión pasando de la molestia a la evaluación en un segundo. Claramente, estaba tratando de ubicar a este hombre en su universo de contactos importantes. ¿Un administrador del hospital? ¿Quizás un abogado de alto nivel enviado por uno de sus socios? Isabela lo miró de arriba a abajo con una mezcla de curiosidad y desdén, el tipo de mirada que reservaba para cualquiera que no reconociera inmediatamente como parte de su círculo social exclusivo. Mi madre simplemente parecía desconcertada, como si la aparición de un extraño en este momento tan íntimamente vergonzoso fuera una violación de las reglas no escritas de su mundo protegido. Ninguno de ellos se movió, esperando que él se presentara, que explicara su presencia en su drama privado. Pero el hombre no les dirigió la palabra. Con una calma que desarmaba, caminó directamente hacia mi cama, ignorándolos por completo como si fueran parte del mobiliario. Sus pasos eran silenciosos y deliberados sobre el suelo pulido. Cada paso que daba parecía acortar la distancia no solo física, sino también la que separaba la farsa que mi familia había construido de la innegable realidad. Sentí una extraña punzada de anticipación, una corriente eléctrica que atravesó la niebla de mi agotamiento. No tenía idea de quién era, pero su sola presencia había cambiado la atmósfera de la habitación. El aire denso y sofocante de sus susurros tóxicos de repente se sintió más ligero, como si una ventana se hubiera abierto en un cuarto cerrado durante demasiado tiempo. Se detuvo junto a mi cama y me miró directamente a los ojos. Su mirada no era de lástima, como la de la enfermera, ni clínica, como la del doctor. Era una mirada de profundo y genuino respeto. Se inclinó ligeramente. «Disculpe», dijo. Su voz era un barítono calmado y resonante que llenó el silencio. «Busco a la fiscal Sofía Reyes. ¿Es usted?» La forma en que pronunció mi título, fiscal, no fue casual. Fue deliberada, enfática. En esa sola palabra, me devolvió mi identidad, mi profesión,
mi propósito. La palabra resonó en la habitación, un martillazo contra el frágil cristal de la narrativa que Isabela había tejido. Ya no era la hermanita loca o la adicta. En la voz de este extraño, yo era, una vez más, la fiscal Sofía Reyes. El impacto en mi familia fue instantáneo y devastador. Pude verlo por el rabillo del ojo. La mandíbula de mi padre, siempre tan firme, pareció aflojarse por una fracción de segundo. La expresión de superioridad de Isabela se congeló en su rostro, transformándose en una máscara de incredulidad absoluta, su boca ligeramente abierta. Mi madre se llevó una mano al collar de perlas, un gesto nervioso que delataba su total desconcierto. Habían pasado las últimas horas despojándome de mi dignidad, reduciéndome a un problema vergonzoso que había que gestionar. Y ahora, este hombre imponente había entrado y, con solo 5 palabras, había restaurado todo lo que ellos habían intentado destruir. La confusión en sus rostros era palpable. Su mundo de jerarquías simples y etiquetas fáciles acababa de ser puesto patas arriba. Mi mente, todavía lenta por el agotamiento, luchó por conectar los puntos. Y entonces, lo reconocí. El rostro me resultaba familiar no por las fiestas de sociedad, sino por las fotos de la prensa y, sobre todo, por haberlo visto sentado en el estrado, presidiendo con una autoridad inquebrantable el juicio que casi me mata. Era el juez Javier Morales, el juez principal del caso contra la red de crimen organizado, el hombre cuya opinión en la comunidad legal de Florida era legendaria. El peso de su identidad cayó sobre la habitación como una tonelada. No era solo un hombre elegante, era una de las figuras más respetadas de la judicatura del Estado, y estaba aquí, en mi habitación, preguntando por mí. Juez Morales, logré susurrar. Mi voz era un hilo ronco, pero clara. Él sonrió, una sonrisa genuina que suavizó sus rasgos severos. La misma, dijo con calidez. Vine personalmente, fiscal Reyes. Quería felicitarla. El trabajo que hizo en ese juicio fue magistral. Uno de los casos mejor argumentados que he visto en mis 30 años en el estrado. La ciudad le debe una deuda de gratitud. Continuó hablando, elogiando mi estrategia, mi tenacidad, la forma en que había desmantelado a la defensa. Cada palabra de elogio, pronunciada con la tranquila autoridad de un juez federal, era una refutación directa y brutal a cada mentira, cada insinuación, cada susurro venenoso que mi familia había pronunciado en esa misma habitación. No estaba discutiendo con ellos, simplemente estaba haciendo que su versión de la realidad pareciera lo que era, patética y falsa. Me atreví a mirar a Isabela. Su rostro, normalmente bronceado y perfecto, había adquirido un tono pálido y enfermizo. Sus ojos estaban fijos en el juez, y en ellos vi una emoción que nunca antes le había visto. Una humillación pura y sin adulterar. Su mundo, construido sobre el valor de un reloj Cartier y la marca de un bolso, se estaba desmoronando ante una demostración de un tipo de estatus que ella nunca podría alcanzar. El respeto ganado a través del intelecto, el trabajo duro y la integridad. El juez Morales no estaba impresionado por el dinero de mi padre ni por la belleza de mi hermana. Estaba allí por mí, por mi mente, por mi trabajo. Y esa era una verdad que Isabela no podía soportar. Su envidia, que siempre había sido un veneno sutil. Ahora era una herida abierta y expuesta para que todos la vieran. Luego, mi mirada se posó en mi padre. Por primera vez en mi vida, lo vi parecer pequeño. Él, el hombre que dominaba las salas de juntas, y creía que todo podía resolverse con una chequera, estaba completamente fuera de su elemento. Estaba de pie, mudo, en presencia de una autoridad que su dinero no podía comprar ni intimidar. El juez Morales representaba un mundo de principios y méritos que mi padre despreciaba en secreto, un mundo donde el apellido Reyes no significaba nada sin los logros que lo respaldaran. Su intento de controlar la narrativa de mi vida, de empaquetarme y enviarme lejos, se había evaporado. Se había convertido en un espectador irrelevante en la historia de su propia hija, un extra en la escena de mi reivindicación.
Con una fuerza que no sabía que poseía, me incorporé ligeramente en la cama, apoyándome en los codos. Mis ojos se encontraron con los del juez. «Gracias, señor juez», dije, mi voz un poco más fuerte esta vez. «Significa mucho para mí». Él asintió, su respeto inquebrantable. «Recupérese, fiscal. La ciudad la necesita de vuelta en acción». Luego, lentamente, giré la cabeza y miré a mi familia. A los tres. Estaban congelados en su lugar, atrapados en el resplandor de una verdad que los había dejado ciegos. Los miré uno por uno, sin prisa. Mi madre, con los ojos llenos de una confusión que bordeaba el pánico. Mi padre, con el rostro endurecido por una furia impotente. E Isabela, con la vergüenza grabada en cada una de sus facciones perfectas. Y en mi mirada, no había ira, no había triunfo. No había ni una pizca de la desesperada necesidad de aprobación que me había atormentado toda mi vida. Solo había una calma serena, una finalidad fría y absoluta. Era la mirada de alguien que finalmente era libre. No necesitaba gritarles, no necesitaba confrontarlos. Mi vida, mi trabajo, mi verdad, acababan de entrar por la puerta en la forma de un juez respetado y habían hablado por mí. Mi mirada silenciosa les dijo todo lo que necesitaban saber. Intentaron enterrarme con sus mentiras, pero se olvidaron de que yo era la única en esta familia que sabía cómo desenterrar la verdad. Y en su silencio atónito, supe que finalmente había ganado el único caso que realmente importaba. El juez Morales se despidió con un apretón de manos que nunca me dio mi propio padre, y se fue. El silencio que dejó atrás era diferente. Ya no era la tensión de una mentira a punto de ser descubierta, sino el vacío incómodo que queda después de que una bomba ha detonado y ha arrasado con todo. Mis padres e Isabela seguían ahí, de pie, como estatuas en un museo de cera de su propia vergüenza. Isabela tenía la mirada perdida, fija en la puerta por la que acababa de salir el juez, como si no pudiera procesar que un mundo donde ella no era el centro de atención pudiera existir. Mi padre, por otro lado, me miraba a mí, pero ya no era una mirada de desdén o preocupación falsa. Era la mirada fría y calculadora de un hombre que acaba de perder una batalla de poder y ya está planeando la siguiente guerra. En sus ojos no vi a un padre, vi a un adversario. Y por primera vez, eso no me dolió. Simplemente lo acepté como un hecho. Romper ese silencio fue el primer acto de mi nueva vida. No grité, no los acusé. Simplemente giré mi cabeza lentamente hacia la enfermera, que había presenciado todo con una discreción profesional que le agradecí en el alma. «Enfermera», le dije, y mi voz, aunque débil, sonó firme en la quietud de la habitación. «Le agradecería mucho si pudiera pedirle a mi familia que se retire. El doctor dijo que necesito descansar. No fue una petición, fue una orden envuelta en cortesía. Les estaba diciendo, sin decírselo, que su tiempo en mi vida, en mi habitación, se había acabado». Vi el destello de furia en los ojos de Isabela, la confusión en el rostro de mi madre y la mandíbula apretada de mi padre. Pero ninguno dijo nada. ¿Qué podían decir? La autoridad en esa habitación ya no era la de ellos, ni la de su dinero. Era la mía, respaldada por la verdad que un juez acababa de validar. Su salida fue tan reveladora como todo lo que había pasado antes. No se fueron como una familia unida que se retira para reagruparse. Se fueron como tres extraños huyendo de la escena de un crimen. Isabela fue la primera. Salió disparada, sin mirarme. El sonido de sus tacones caros golpeando el suelo de linóleo era como una ráfaga de ametralladora. Era su forma de tener la última palabra, una pataleta silenciosa y furiosa. Mi madre fue la siguiente. Se detuvo en la puerta, se giró y me miró con una expresión de súplica, como si esperara que yo le dijera algo, que la absolviera, que hiciera que todo volviera a ser como antes. Pero me mantuve en silencio. No le ofrecí nada. Su momento para defenderme había pasado hacía mucho tiempo. Finalmente, mi padre se fue, cerrando la puerta detrás de él con un suave clic. Ese sonido, tan carente de drama, fue el más definitivo de todos. Fue el sonido de un capítulo cerrándose para siempre. Cuando la puerta se cerró,
Solté un suspiro que pareció vaciar mis pulmones de todo el aire viciado de los últimos 27 años. La habitación, que antes se sentía como una jaula, de repente se sintió espaciosa, llena de posibilidades. El pitido rítmico del monitor de frecuencia cardíaca ya no era un recordatorio de mi fragilidad, sino el compás constante de mi propia supervivencia. Me senté un poco más erguida en la cama. Tomé el tazón de caldo que la enfermera me había dejado y empecé a comer. Cada cucharada se sentía como un acto de recuperación, no solo física, sino del alma. Estaba sola, por primera vez verdaderamente sola, y en lugar de sentir miedo o abandono, sentí una paz profunda y abrumadora. La paz de saber que ya no tenía que luchar por un lugar en una mesa donde nunca quisieron servirme un plato. Las semanas que siguieron a mi alta del hospital fueron una especie de renacimiento silencioso. Me tomé una licencia médica de la fiscalía, no porque estuviera rota, sino porque necesitaba tiempo para reconstruir mi vida sobre un nuevo cimiento, el mío propio. Las comunicaciones de mi familia llegaron en forma de goteo, cada una un reflejo perfecto de quiénes eran. Mi madre me envió mensajes de texto esporádicos y llenos de culpa. ¿Estás comiendo bien, mija? Estoy preocupada. Nunca los respondí. Mi padre no me llamó. En su lugar, recibí un correo electrónico de su asistente financiero con una copia de la factura del hospital pagada en su totalidad. Un recordatorio de que para él, todo era una transacción. De Isabela, no recibí nada. Su silencio era la única cosa honesta que me había dado en toda mi vida. Y yo acepté ese silencio como el regalo que era. El regalo de su ausencia. El golpe final, el que selló la ruptura de forma irrevocable, llegó por correo certificado unas semanas después. Era un sobre grueso de un bufete de abogados que no reconocí. Dentro, una carta redactada en un lenguaje legal frío y distante informaba que, debido a mi evidente distanciamiento de la unidad familiar, mi padre había decidido reestructurar los activos del fideicomiso familiar. En resumen, me estaban cortando el grifo. Era su último movimiento en el tablero, su última y más poderosa arma, el dinero. Esperaban que eso me hiciera volver arrastrándome, que me sometiera. Se sentaron a esperar mi llamada desesperada, pero la llamada que hice no fue para ellos. Fue para mi propio abogado, un colega de la fiscalía que me debía un favor. Y mis instrucciones fueron simples. No luches por nada. Redacta los documentos para renunciar a todo. No quiero ni un centavo de ellos. No hubo una gran confrontación final, ni una escena dramática de película. Nuestra guerra terminó como había empezado, en silencio, con palabras escritas por otros. Mis padres seguramente se sorprendieron cuando su abogado les informó que yo había renunciado voluntariamente a todo. No podían entender que alguien pudiera elegir la dignidad por encima del dinero, porque en su mundo, la dignidad era algo que se compraba con dinero. Vendí el Porsche que me habían regalado para mi graduación, y con ese dinero pagué el depósito de un pequeño apartamento en el centro, lejos del aire enrarecido de Coral Gables. Dejé atrás los muebles de diseño, la ropa de marca, todo lo que me ataba a esa vida. Me quedé solo con mis libros de derecho, mi ropa de trabajo y una sensación de ligereza que ningún fideicomiso millonario podría haber comprado jamás. A veces, me llegan noticias de ellos a través de terceros, como ecos de un mundo que ya no es el mío. Me contaron que el marido de Isabela tuvo serios problemas financieros y que tuvieron que vender la mansión en la que vivían. Al parecer, la presión la consumió. La gente dice que se ha vuelto una mujer amargada y solitaria, que su belleza, que era su única moneda de cambio, se ha endurecido en una máscara permanente de descontento. No sentí alegría al escucharlo, pero tampoco sentí pena. Fue como leer una noticia sobre desconocidos. Su vida, construida sobre la envidia y la apariencia, simplemente se había derrumbado bajo su propio peso. Era la consecuencia lógica de sus elecciones, no un castigo divino. La vida, a veces, no necesita dramas. Simplemente deja que la gente coseche lo que ha sembrado. Hoy, mi vida es más pequeña, más tranquila y infinitamente más rica. Volví a mi trabajo en la fiscalía,
pero con límites claros. Ya no trabajo hasta el punto del colapso, porque ahora sé que mi valor no reside en mi capacidad de sacrificio, sino en mi capacidad de perseverar. Nunca volví a hablar con ellos. Hay un espacio vacío donde antes había una familia, un dolor fantasma que a veces punza en las noches solitarias o en los días festivos. Pero es un dolor limpio, el dolor de una amputación necesaria para salvar el resto del cuerpo. A veces, por la mañana, me siento en el pequeño balcón de mi apartamento con una taza de café, mirando cómo la ciudad despierta. No tengo un yate ni un reloj Cartier, pero tengo algo que ellos nunca tendrán: paz. Y mientras siento el sol de la mañana en mi cara, sé, con una certeza que me calma hasta los huesos, que soy libre. Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de confianza en uno mismo, por favor, comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escucharme. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la lección más grande no fue sobre demostrar que mi familia estaba equivocada, sino sobre darme cuenta de que ya no necesitaba que estuvieran en lo cierto. Durante años, viví en una batalla silenciosa, luchando por un veredicto de aprobación que nunca iba a llegar. Gasté tanta energía tratando de que me vieran, de que me entendieran, que casi me perdí a mí misma en el proceso. La verdadera victoria no fue el momento en que se quedaron sin palabras, fue el momento en que su opinión dejó de tener poder sobre mí. Aprendí que a veces, la paz no se encuentra ganando la discusión, sino simplemente abandonando la sala del tribunal de la validación familiar, sabiendo que tú eres tu propio juez y jurado, y que ya te has declarado inocente. Aprendí que la palabra familia a veces es solo una etiqueta, una palabra que usamos por costumbre para describir a las personas con las que compartimos un árbol genealógico, pero no necesariamente un corazón. La verdadera familia son aquellas personas que ven tu luz, y en lugar de sentir envidia, se acercan para calentarse con ella. Son los que te defienden cuando no puedes defenderte, los que te recuerdan quién eres cuando el mundo, o incluso tus propios parientes, intentan convencerte de que eres otra persona. El respeto de un extraño como el juez Morales, basado en mi trabajo y mi integridad, me enseñó más sobre la lealtad y el apoyo que 27 años de cenas incómodas y cumplidos vacíos en la mansión de mis padres. A veces, la sangre no te hace familia, te hace rehén, y la libertad es darte cuenta de que tienes la llave para liberarte. La verdad es algo curioso. No necesita que la grites, no necesita que la defiendas con uñas y dientes, simplemente existe, esperando pacientemente en el silencio. Durante todo ese tiempo, yo intentaba explicar mi verdad, justificar mis decisiones, argumentar mi caso ante un jurado que ya me había condenado. Pero la verdad no necesita un abogado, solo necesita una oportunidad para manifestarse. La llegada de ese juez a mi habitación de hospital fue eso. La verdad entrando por la puerta sin pedir permiso. No tuvo que decir que mi hermana mentía. Su simple presencia, su respeto, hizo que las mentiras se evaporaran como niebla bajo el sol. La lección más poderosa fue esa. Deja de agotar tu voz tratando de convencer a los que no quieren oír. Vive tu verdad con tanta integridad que se vuelva innegable. También entendí algo profundo sobre la envidia, sobre gente como mi hermana Isabela. La gente que intenta apagar tu brillo no lo hace porque el tuyo sea demasiado intenso, sino porque les recuerda su propia oscuridad. Sus ataques, sus susurros venenosos, nunca fueron realmente sobre mí. Eran un reflejo de su propio vacío, de su propia insatisfacción con una vida construida sobre cimientos tan frágiles como la apariencia y el estatus. Cuando alguien te ataca por ser quien eres, no te está juzgando a ti, se está describiendo a sí mismo. Comprender eso no borra el dolor, pero lo pone en perspectiva. Te permite ver su crueldad no como una herida personal, sino como el síntoma de su propia enfermedad. Y eso, de una manera extraña, te libera de la carga de su odio. Crecí pensando que la riqueza se medía en autos de lujo, relojes Cartier
y mansiones en Coral Gables. Creía que el éxito era algo que se podía ver, tocar y presumir en una fiesta. Pero en esa habitación de hospital, rodeada de la opulencia que mi padre podía comprar, me sentí más pobre que nunca. Y luego, en mi pequeño apartamento en el centro, con muebles de segunda mano y sin un centavo del fideicomiso familiar, descubrí la verdadera riqueza. Es la paz que sientes cuando te despiertas por la mañana y no tienes que ponerte una máscara. Es la libertad de saber que cada logro es tuyo y de nadie más. Es la tranquilidad de rodearte solo de personas que celebran tu existencia, no que la toleran. Aprendí que la verdadera abundancia no está en tu cuenta bancaria, sino en tu alma. Y si tú, que me estás escuchando, alguna vez te has sentido invisible en tu propia casa, si alguna vez has sentido que tienes que encoger tu ser para caber en el molde que otros te han diseñado, quiero que escuches esto con atención. Tu valor no es una opinión, es un hecho. No estás sujeto a la aprobación de tus padres, hermanos o de nadie más. No necesitas que un juez entre en tu habitación para validarte. Tú eres tu propio juez. Tu trabajo, tu pasión, tu bondad, tu resiliencia. Esas son las pruebas irrefutables de quién eres. No dejes que el ruido de las inseguridades de otros silencie la verdad de tu propio corazón. Eres suficiente, exactamente como eres. Y cualquiera que te haga sentir lo contrario, no merece un asiento en la primera fila de tu vida. Por eso te cuento mi historia. No para que sientas lástima por mí, sino para que veas un reflejo de tu propia fuerza. Todos enfrentamos batallas silenciosas, a menudo en los lugares que deberían ser nuestro refugio. Pero la salida no es cambiar quiénes son ellos, es abrazar por completo quién eres tú. Es construir una vida tan sólida en tu propia verdad que ninguna mentira, por muy venenosa que sea, pueda derribarla. Es un camino que a veces se siente solitario, pero te prometo que al final del mismo no encontrarás abandono, sino una profunda y hermosa conexión contigo mismo. Y esa es la relación más importante que jamás tendrás.